Pues bien, amigo de su podcast Baúl de Nadie, estamos en otra entrega más haciendo un análisis, ahora en el análisis internacional, en lo que nos acompaña, que viene por ahí Maritza y Felidonio Rodríguez. Vamos a tratar el tema más importante que hay en la geopolítica, que es eh, la guerra, lo que llaman guerra arancelaria actualmente, una guerra arancelaria que lleva a cabo el presidente Donald Trump. Yo me resisto un poco a llamarle guerra arancelaria por varias razones. Porque el lenguaje de guerra para todo lo utiliza mucho el complejo militar empresarial de los Estados Unidos. Este complejo militar educa para la guerra, educa para el miedo, educa para la violencia. Y lo hace a través de los medios de comunicación que tiene, porque el presupuesto, el llamado presupuesto de defensa de los Estados Unidos es enorme. Y lo utiliza a través de videojuegos, lo utiliza a través de la prensa, lo utiliza a través del lenguaje. Y el lenguaje que utiliza es la palabra guerra. Yo prefiero llamarle competencia internacional. Y esta competencia por los mercados se está dando a raíz del avance de países emergentes como son la India, China, los países del sudeste asiático, el llamado grupo de Shanghái, que tiene una economía muy fuerte. Este grupo y todos estos países emergentes entran en el nuevo orden mundial multipolar como actores de primacía. Los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Trump a la cabeza no han entendido que Estados Unidos perdió su hegemonía en la arena mundial. Y la pérdida de esta hegemonía lo obliga al repliegue. Yo intento en la vida no ser reduccionista, pero el reduccionismo se le aplica a varias cosas. En este caso, tenemos que reducir todo lo que está y lo que ustedes están viendo, lo que está aconteciendo, para que puedan entender el origen de cualquier análisis sin despreciar los enfoques que se hagan. Tiene que ver con que Estados Unidos perdió su hegemonía mundial. Ya no es la potencia única. Ya no es ni siquiera la primera potencia en algunos renglones, porque China es la potencia comercial del mundo. Si bien es cierto que no es la primera potencia mundial, es la primera potencia comercial, porque es el país que tiene mayor volumen de comercio. Y el presidente Trump, que intenta recuperar la supuesta hegemonía de los Estados Unidos, que agua pasada no mueve molinos, ya eso no va a poder ser. Estados Unidos seguirá siendo una potencia importante, un país hermosísimo, con una economía pujante, y creo que en manos del presidente Trump se fortalecerá. Pero la época de hegemonía mundial ya pasó, el mundo está compartido, el pastel mundial está compartido por Estados Unidos y naciones emergentes, China, Rusia, la India, los Emiratos Árabes y naciones que dentro de 15, 20 o 25 años ni siquiera ahora podemos mencionar como naciones de primacía, que lo serán, porque uno no puede adivinar el futuro, no somos futurólogos. Ahora bien, lo que hemos visto en estos días, la inquietud de que la mayoría de los economistas hablaban de que iba a haber una recesión mundial, de que estábamos a la puerta de una recesión mundial todavía ayer, cuando el presidente Trump retrocedió. Hoy amanecimos con que el presidente Trump retrocedió y pospuso las medidas arancelarias impuestas a la mayoría de los países, que generalmente era de un 10% para la mayoría de los países, pero que había medidas arancelarias focalizadas en algunos países, como en el caso de Vietnam de un 34%, en el caso de China,
de un 34%, que le respondió con un 34% también a los Estados Unidos. Estados Unidos respondió con un 104% y China respondió con un 84%. Eso significaba la parálisis quizá del comercio mundial. Para tratar de aplatanarle a la gente que nos ve, si usted produce en Estados Unidos algún producto y lo va a importar a China, lo va a exportar a China y tiene un 104% de aranceles, significa que usted tendrá que subirle un 104% al producto. Y eso se hace imposible comprar. Igual que productos que produce China a los Estados Unidos y lo exporta a los Estados Unidos, sufrirían lo mismo. El 84% que le ha impuesto China a los Estados Unidos y viceversa. O sea, los aranceles encarecen la producción, lo que hace que se reduzca el consumo y además que se reduzca incluso el empleo, la mano de obra, porque si las empresas no venden, tienen que reducir su personal porque producen menos. Estábamos a las puertas de esa parálisis mundial, según la mayoría de los economistas. El presidente Trump, que entendía que China se iba a milanar, los chinos le dijeron que iban a llegar hasta las últimas consecuencias y los chinos no suelen hablar. Los chinos hablan muy poco, no aspavientan, no hacen show, no hacen, talent show ni nada por el estilo. No juegan a la política ni juegan a la diplomacia. Los chinos son palcos, y más con lo que tiene que ver con su economía y con su relación con el mundo en términos geopolíticos. Y parece que los Estados Unidos olvidan esto. El presidente Trump, que tiene como enemigo fundamental al Estado profundo de los Estados Unidos, y es una de las grandes cosas que nos dejará de beneficio, porque este establishment de los Estados Unidos y de la OTAN, de la comunidad occidental en su conjunto, estaba empobreciendo a la humanidad, porque su economía la basaron en la guerra. El presidente Trump está desmontando todo ese estado de cosas. Ese estado de cosas que está desmontando el presidente Trump es beneficioso para la humanidad, es beneficioso para los países que no quieren vivir en guerra y que son víctimas de ella. En su conjunto, eso es beneficioso. Ahora, la personalidad del presidente Trump deja mucho que desear, porque toma medidas que son impulsivas, que violan las reglas de la política, que violan las reglas de la diplomacia y que violan las reglas de la comunidad internacional. Estados Unidos nos tiene acostumbrado, como país hegemónico que ha sido durante mucho tiempo, nos tiene acostumbrado a ser la policía del mundo. Estados Unidos nos tiene acostumbrado a tomar medidas unilaterales. Estados Unidos nos tiene acostumbrado a establecer reglas y leyes que violan las que ya están acordadas, que violan los convenios internacionales, que violan las reglas nacidas de la Convención de Yalta y que le hacen daño a terceros países sin ninguna consecuencia para Estados Unidos, porque siempre ha sido el país fuerte. Nadie le quiere poner el cascabel al gato cuando se trata de Estados Unidos en una violación. Simplemente se tragan la violación y nadie protesta. Y se convierte en regla eso. Ya Estados Unidos no está solo en la ley internacional. Ya Estados Unidos no puede ser la policía del mundo y a ellos se le olvida. Ya Estados Unidos tiene que pensar en que tiene que consensuar con el mundo. La medida del presidente Trump, al ser globales, han unificado a los grupos de países por regiones, que esa es la parte buena, porque no hay nada malo que no tenga algo bueno. Ayer se reunía la CELAC con los países del Caribe y la CELAC en su reunión trataba el problema de los aranceles. Eso fue antes de que
Trump suspendiera o pospusiera por 90 días las medidas arancelarias que ha tomado. Donald Trump y los estrategas de los Estados Unidos olvidan cuando intentan sancionar a China e imponerle medidas arancelarias, que China pertenece a un grupo selecto que son los BRICS. Los BRICS, que ese acrónimo BRICS es la reunión de 5 potencias emergentes. Brasil, que es la B, y Rusia, la R, India, que es la I, CH, que es China, y S, que es Sudáfrica. Y son países ricos, bien posicionados y en diferentes continentes, que manejan el 36% del PIB mundial. O sea, manejan un PIB, un Producto Interno Bruto de riqueza mayor que el de G20, que las 20 naciones más, que se entendían que eran las 20 naciones más ricas del mundo, y lo fueron hasta hace un par de décadas. Ya todo eso hay que revisarlo, porque ya no lo son. Los BRICS, si podemos analizar la riqueza de cada país que compone los BRICS Plus, porque ellos permitieron entrar un grupo de países, le pusieron el Plus, para poder dar aceptación a otros países que no son lo que forman ese acrónimo de 5 naciones. Brasil es el país, uno de los países que tiene más agua dulce del mundo. Tiene el pulmón por excelencia del mundo, que es el Amazonas, la selva del Amazonas, que produce madera, que produce gran parte del oxígeno del mundo y que produce riqueza. Brasil es rico en diversos minerales. Tenemos a Rusia, que es el país que tiene la mayor reserva de gas natural del mundo y tiene la segunda o tercera mayor reserva de petróleo. Tiene litio y tiene tierras raras. Tanto el litio como las tierras raras son los metales de transición energética para la tecnología moderna, para el uso de las baterías de litio, de las baterías de celulares, de todo lo que tiene que ver con componentes energéticos y tecnología que están en primacía ahora con la era del conocimiento y la era de la inteligencia artificial. O sea, le estoy hablando de 2 naciones, de Brasil y Rusia, en términos de potencial energético. Rusia es el país más grande del globo terráqueo, rico en producción de minerales, rico en producción de trigo, de maíz y de muchas cosas más. Tiene 11 zonas horarias, diferentes tipos de clima, y tiene una riqueza bajo el subsuelo helado del océano polar ártico. O sea, que es una nación mega rica y la nación más grande del mundo en términos de territorio. Entonces, si nos vamos a China, que es el tercer país, es un país con más de 1.000 millones de habitantes, uno de los mercados consumidores mayores del mundo. No solo por la población, sino porque es una población que se está convirtiendo en clase media. No es la población empobrecida de hace 4 décadas, es una población que se está convirtiendo en clase media y consume. Y China también es uno de los países que más tierras raras tiene y tiene litio. Además de que es el país que tiene el mayor volumen de comercio mundial, ya está probado eso. Y es el país que tiene el mayor avance tecnológico y de megaestructura. Y está Sudáfrica, que es un país que tiene todo tipo de riqueza. Es el país más rico del continente africano y arrastra consigo la influencia de los demás países del África. Es el líder que aglutina a los demás países del África. Entonces, si nos vamos a los países que ingresaron, como Kazajstán, que son países que tienen petróleo, gas, y varios países más, en los Emiratos Árabes, que tienen muchísimo petróleo. Entonces, si nos vamos a los países que ingresaron,
y gran parte de ellos, muchos sancionados por los Estados Unidos, esos países tienen comercio con China. Estados Unidos tiene comercio con los países de Occidente y con alguna que otra nación que no es occidental, del Asia. Pero tiene muchísimos países sancionados y con esos países no puede comercializar. Significa que los BRICS no solamente tienen, como se dice, el 47% de comercio mundial. En la realidad, los BRICS tienen quizás más de un 60% del comercio mundial. Entonces, Estados Unidos poniéndole sanciones a los BRICS, que ponérselas a China y ponérselas a los BRICS, porque China es la nación más poderosa de los BRICS, lo que está es empobreciéndose. Y por eso el presidente Donald Trump anoche tuvo que retroceder. Para el presidente Donald Trump, retroceder no es ningún problema, porque el presidente Donald Trump no actúa en base a las reglas de las políticas tradicionales que tenía los Estados Unidos. Retroceder para un país como los Estados Unidos significa que China le ganó la partida en su competencia en el ajedrez mundial, porque China dijo que iba a ir hasta las últimas consecuencias y Estados Unidos tuvo que posponer por 90 días sus alzas arancelarias, que eran sanciones que actuaban como espada de Damocles ante los chinos. Yo creo que con este análisis nosotros podemos robustecer las aristas de los análisis que se hacen y que se hacen quizás sin tomar en cuenta el objetivo fundamental del presidente Trump, que es posicionar a los Estados Unidos ante un repliegue que es real. A la gente se le ha olvidado con ese objetivo, con esa actitud del presidente Trump, primero, que le buscó un bajadero a la derrota de la guerra de Ucrania. Y ya nadie habla de la guerra de Ucrania ni habla de la derrota de Occidente, porque Rusia no le ganó a Ucrania, Rusia le ganó a la OTAN, encabezada por los Estados Unidos, le ganó a todo Occidente. Que fuera con ayuda encubierta de los chinos y de gran parte de los países de Asia, sí, pero le ganó la guerra. Y no se habla de eso. Y se le puede decir que es un triunfo del presidente Trump. La cortina de humo que tira ante eso. Segundo, el presidente Trump tenía como objetivo no hacer guerra. Él dijo que iba a hacer la paz. Y con esto, que parece simple, no lo es. El presidente Donald Trump lo que estaba cambiando era el sistema de cosas en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 100 años fundamentando su economía en una economía de guerra. Activaba la crisis del capitalismo con una economía de guerra. Utilizaba la guerra para obtener riqueza, para subyugar pueblos, para expoliar economías y para mantener bajo su dominio y control a la comunidad internacional. Eso hacía Estados Unidos, señores. Quitémonos la venda. Entonces el presidente Trump ha cambiado esa economía de guerra por una economía de competencia comercial, que es correcto, porque mientras esa economía de guerra, que ya tenía décadas en decadencia y la mantenían solamente por el beneficio de un complejo militar empresarial y de una élite que vive de la guerra, en detrimento y empobrecimiento de los Estados Unidos y de los países occidentales. Esa economía de guerra que quería mantener esa élite. Y los gobiernos, los últimos gobiernos que ha habido en los Estados Unidos han gobernado para esa élite, porque han tenido que plegarse a esa economía de guerra. Donald Trump lo ha cambiado. Y yo digo Donald Trump, no digo Estados Unidos lo ha cambiado, porque Donald Trump es un anti-establishment. Él ha actuado en contra del establishment, él solo y su proyecto. Y lo ha logrado. Y lo ha hecho. Y ha cambiado el perfil de la economía de los Estados Unidos en lo adelante. Esperamos que se mantenga. Esperamos que se mantenga. Señores, hasta aquí ha sido nuestro análisis sobre
La supuesta guerra arancelaria que nosotros llamamos competencia arancelaria del presidente Donald Trump. Denle a la campanita, suscríbanse, háganos las críticas, los análisis, retroalimenten nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.